Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Lo que estamos por analizar no es una simple teoría, sino una propuesta de campo articulada y probada. Ha sido desarrollada por el psicólogo Francisco Montañez Sandoval, quien anima la preparatoria del Colegio Salesiano de Querétaro, y lo que la hace tan potente, vaya, es que nace de la experiencia, no de la abstracción. Y esto es crucial. Este marco se sustenta en más de 2 décadas de experiencia educativa directa, de donde surge una observación fundamental. Las principales barreras para el aprendizaje no residen en los estudiantes, sino en las estructuras de enseñanza que hemos construido. Pero, ojo, esta experiencia no existe en el vacío, dialoga y se fundamenta en marcos de referencia muy sólidos. Hablamos del Index for Inclusion de Booth y Ainscow, de las Guías del Diseño Universal para el Aprendizaje, o DUA, de CAST, y de los criterios diagnósticos del DSM-5. O sea, es la fusión perfecta de práctica y teoría. Y toda esa experiencia, toda esa teoría, se destila en una idea que representa una verdadera ruptura de paradigma. Escuchemos con atención. Pausa. El problema no es el estudiante. Pausa. Es el sistema. Esta frase no es un eslogan, es un diagnóstico profesional. Nos obliga a dejar de buscar el déficit en el individuo y a girar la mirada 180 grados para iniciar un análisis crítico, pero bien riguroso, de nuestras propias prácticas políticas y culturas institucionales. Para desmenuzar esta idea vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a explorar por qué necesitamos una ruptura pedagógica. Luego, haremos ese giro conceptual del alumno al sistema. Presentaremos un mapa, un alma y las herramientas para actuar. Vamos a aterrizar todo en un ejemplo práctico y tangible en el aula. Veremos cómo llevar el aprendizaje más allá y cerraremos con la idea de la inclusión como una postura ética fundamental. Empecemos entonces con el primer punto, una ruptura pedagógica necesaria. Hablamos muchísimo de inclusión, pero es momento de ir más allá de los gestos superficiales. Y aquí está la pregunta que, como profesionales, debemos hacernos. ¿Qué estamos haciendo realmente? Esta imagen ilustra el mero núcleo del problema. Poner una rampa es un acto de acceso, un gesto, claro. Pero si la cultura, es decir, cómo nos tratamos, las políticas, es decir, cómo nos organizamos, y las prácticas, lo que hacemos en el aula dentro de ese edificio, no cambian, la inclusión es una ilusión. El verdadero cambio es rediseñar el edificio desde sus cimientos. Pasemos ahora a ver cómo se da ese giro. Este es el cambio de paradigma que lo redefine todo. Mover nuestra mirada del alumno hacia el sistema. Lo que es realmente interesante en esta diapositiva es cómo un simple cambio de lenguaje refleja un cambio profundísimo en la responsabilidad. Antes, el término necesidades educativas especiales ponía el foco en el supuesto déficit del estudiante. La carga de la adaptación recaía completamente en él o en ella. Ahora, al hablar de barreras para el aprendizaje y la participación, las famosas BAP, el foco se traslada al contexto. La responsabilidad es nuestra, de los educadores, de identificar y eliminar esas barreras. Entonces, ¿qué son exactamente estas barreras? Miren, no son algo abstracto. Son obstáculos concretos que se encuentran en la cultura, en las políticas y en las prácticas de un centro educativo. Son estos elementos los que realmente impiden que todos, absolutamente todos los estudiantes puedan acceder, participar y, lo más importante, aprender de forma significativa. Para que esto quede perfectamente claro, veámoslo con ejemplos de aula, del día a día. Una barrera cognitiva surge cuando damos instrucciones puramente abstractas sin un apoyo visual. Si un estudiante no sabe qué se espera de él, la tarea se vuelve imposible y, obvio, se desconecta. Una barrera comunicativa aparece cuando lanzamos una actividad grupal sin roles definidos. Esto puede generar ansiedad y exclusión en quien necesita claridad para interactuar. Una barrera sensorial es un aula saturada de ruido y estímulos, que para un estudiante con hipersensibilidad sensorial no es un espacio de aprendizaje sino de sobrecarga. Y una barrera organizativa, como la ambigüedad en las instrucciones, genera un obstáculo directo para la función ejecutiva. Ahora bien, para derribar estas barreras no basta con la buena voluntad. Se necesita una estrategia articulada. Vamos a ver la integración de 3 marcos de trabajo que funcionan en conjunto: un mapa, un alma y las herramientas. Esta diapositiva es básicamente la arquitectura de la propuesta. El Index for Inclusion nos da el mapa, el diagnóstico de qué debemos cambiar en la cultura, las políticas y las prácticas de la escuela. El sistema preventivo salesiano es el alma, el motor ético que nos da el por qué lo hacemos, basado en la razón, la amabilidad y el sentido. Y finalmente, el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, nos da las herramientas concretas, el cómo llevarlo a la práctica diaria en el aula. Ninguno funciona por separado, su poder reside en su integración. Vamos a profundizar en el mapa. El Index for Inclusion, propuesto por Booth y Ainscow, nos dice que una escuela inclusiva se construye sobre 3 pilares que están interconectados:
culturas, políticas y prácticas. El poder del índex es que nos obliga a entender que no basta con cambiar lo que hacemos en el aula. Para que la inclusión sea real y sostenible, debemos incidir de forma sistemática, al mismo tiempo, en la cultura y las políticas de todo el centro. Una práctica aislada, por buena que sea, no sobrevive en una cultura hostil. Y aquí está el motor, el alma, que es el sistema preventivo salesiano. Y esto no es un ideario, es pedagogía en acción. Desde la razón, estructuramos la actividad para que sea lógica, clara y predecible. Desde la amabilidad, generamos un vínculo y un ambiente emocionalmente seguro donde equivocarse es parte de aprender. Y desde el sentido, que es esa presencia cercana y atenta del educador, reconocemos y afirmamos la dignidad de cada estudiante, sin importar su condición. Muy bien, ya tenemos la teoría, ya está el marco. Pasemos a la práctica. Vamos a ver cómo todo esto cobra vida en el diseño concreto de una clase de psicología de 50 minutos para preparatoria. Pero antes, un punto clave de la profesionalidad docente. Este diseño no parte de ocurrencias, sino de un fundamento psicopedagógico sólido. Para este ejemplo, nos centramos en el trastorno del espectro autista, el TEA. Entender el TEA implica reconocer posibles diferencias en la integración sensorial, por ejemplo, hipersensibilidad al ruido, y en lo que se conoce como teoría de la mente, que es la capacidad de inferir los estados mentales de otros, lo que puede dificultar la interpretación de claves sociales no verbales. Este conocimiento no es para etiquetar, sino para diseñar una enseñanza que, de antemano, anticipe y elimine estas posibles barreras. Iniciamos con la fase de activación, aplicando el principio DUA de proporcionar opciones para la implicación. ¿Qué hace el docente? No empieza con teoría. Guía una simulación sensorial controlada, anticipando cada paso con una agenda visual. ¿Qué hace el estudiante? Participa activamente en una experiencia segura y estructurada. ¿Y la diferencia con una clase tradicional? Pues que reemplazamos una introducción abstracta por una vivencia. Es crucial entender que sin este ajuste razonable de anticipar las instrucciones, un estudiante con TEA podría experimentar una ansiedad tan elevada que bloquearía por completo su participación. Pasamos a la construcción del conocimiento. Aquí aplicamos el principio DUA de múltiples formas de representación. El docente presenta el contenido no de una, sino de 3 maneras, con esquemas visuales, de forma oral y a través de ejemplos concretos. El estudiante, por su parte, accede a la información por el canal que le resulte más efectivo. A diferencia de la clase magistral tradicional, aquí se abandona la idea de que hay una única vía de acceso al saber, reconociendo que los cerebros aprenden de maneras diversas. En la fase de análisis, aplicamos el tercer principio DUA, proporcionar múltiples formas de acción y expresión. El docente propone un estudio de caso con una guía pautada y roles bien definidos. Y aquí está lo crucial. Ofrece diversas opciones para que el estudiante demuestre su comprensión. Puede ser un mapa conceptual, un audio, una reflexión escrita. Así, el estudiante aplica lo aprendido en el formato que mejor se alinea con sus fortalezas. Se elimina la tiranía de la evaluación única. En su lugar, valoramos el proceso y la diversidad de talentos. Finalmente, la metacognición. La clase no termina con la entrega de un producto, para nada. Se cierra con un espacio para la reflexión personal, donde cada estudiante conecta lo aprendido con su propia experiencia. El objetivo aquí es que el aprendizaje adquiera un sentido real y duradero, que vaya mucho más allá de la simple memorización. Y esto nos lleva directamente al verdadero objetivo de todo este esfuerzo, la transferencia. Llevar el aprendizaje más allá del aula. Y el punto crucial es este. El objetivo final no es que el estudiante memorice una definición del DSM-5 para un examen. El verdadero objetivo es que desarrolle una mirada más empática y herramientas para la convivencia cotidiana. Buscamos transformar su manera de estar en el mundo, para que pueda ser un agente de inclusión real y activo en su grupo de amigos, en su familia, en su futuro trabajo. Ahí es donde el aprendizaje trasciende el aula y cobra un sentido vital. Hemos recorrido un largo camino juntos en este análisis, desde el diagnóstico del sistema hasta una propuesta de práctica concreta. Y todo ello nos conduce a una reflexión final, que es el fundamento de todo lo demás, la inclusión como una postura ética, una que no es negociable. Esta diapositiva lo resume todo de manera brillante. La inclusión no es una receta, ni un método de moda, ni una casilla que marcamos en la planeación. Es, en su esencia más profunda, una postura ética. Es una decisión consciente sobre la clase de profesional que queremos ser y sobre la clase de sociedad que queremos ayudar a construir con nuestro trabajo diario. Y es importante subrayar que esta postura no se sostiene solo en la buena voluntad, sino sobre bases académicas sólidas y reconocidas. Toda esta propuesta, como hemos visto, se fundamenta en un diálogo riguroso con la investigación de autores como Booth, Ainscow y los desarrolladores del DUA en CAST.
Es desde esta solidez profesional que podemos atrevernos a transformar la realidad de nuestras aulas, con la certeza de que estamos construyendo una educación más justa, más eficaz y sobre todo más humana para todas y todos.